Vamos con el entrevistado del día de hoy. Dale. Hablábamos de intendentes y Sí. lo decíamos siempre, para nosotros es sumamente importante la presencia de los intendentes porque vienen a traernos también una visión que por ahí desde Capital se nos escapa. Y es bueno tenerlos aquí en la mesa de Política Córdoba Verdad. Hoy nos acompaña el intendente de Río Ceballos, Ezequiel Lemos, a quien le damos la bienvenida aquí en la mesa de Política Córdoba Verdad. Ezequiel, un placer recibirte. ¿Cómo estás? ¿Cómo están ustedes? La verdad que el placer es mío. Muchas gracias por la invitación. Siempre es bueno arrimarnos y contar, ¿no?, la marcha del gobierno, las visiones que tenemos en Río Ceballos, que son muchas cosas venimos haciendo. Intendente, siempre contamos con Ezequiel acá que, bueno... Tocayo mío. Ese, además los dos. Y la gente que nos ve todos los programas ya está cansado que lo escuchemos, escucharnos repetir lo mismo, pero nosotros los invitamos a ustedes porque nos gusta saber de la gestión, porque nos gusta conocer qué pasa en cada lugar. Río Ceballos nos queda cerquita de Córdoba, pero muchos pasan por la ruta y no se enteran. Y los que estamos en el día a día vemos que no parás de hacer cosas. Así es, mirá, desde que asumimos la gestión ya estamos promediando casi los 2 años y nos propusimos levantar o despertar, como digo yo, ese gigante dormido, sobre todo en materia de turismo, cultura, deporte, recreación, también en materia de planificación y proyección. La verdad que hemos avanzado muchísimo y estamos enfocados en sentar bases sólidas de crecimiento, no solamente atender el día a día, la diaria, que la vorágine esa muchas veces te llega puesta, sino que también parar la pelota un rato y permitirnos proyectar la ciudad a largo plazo. Porque yo estoy convencido, ¿no?, que la mirada cortoplacista inmediata ha sido la que nos trajo hasta acá, con acierto y con errores, bien, pero Río Ceballos ha sido uno de los municipios, una de las ciudades, que más creció en los últimos 15 años, casi un 25%, y no fue acompañada con desarrollo, no fue acompañada con planificación, y bueno, hoy se padece mucho de eso, ¿no? Así que, además de atender a diaria, también estamos planificando el futuro. ¿Y cómo se hace? Con dedicación, construyendo equipos. A mí me acompaña un equipo amplio de hombres, de mujeres, de jóvenes, de no tan jóvenes. Tengo una política clara de cercanía, desde muy temprano hasta muy tarde, con las instituciones intermedias, con los centros vecinales, las audiencias también con vecinos. Digo, es importante, y más en estos tiempos, ¿no?, políticos, donde muchas veces los políticos se alejan de la agenda de la gente y se enfocan en la agenda política partidaria, y eso nos lleva, ¿no?, a los diferentes fracasos, y eso te lo digo como radical también, a los cuales hemos llegado hoy. Bueno, yo lo abrazo de otra forma, estando con la gente en el día a día, en el cara a cara, y siempre con la hoja de ruta presente, llevando adelante la gestión, asumiendo compromisos, cumpliendo con los objetivos que nos comprometimos en su momento y por lo cual la gente nos eligió. Y bueno, creo que hoy, promediando casi los 2 años de gestión, hemos logrado muchísimo, como te decía recién, en materia de turismo, cultura, deporte, recreación, pero también sin descuidar las inversiones, porque en momentos complejos como los que vivimos, me encontré justo ahora inaugurando una obra de pavimentación grande, una vieja promesa que data del año 93, por ejemplo, que es la pavimentación de la calle Charcas, que además la acompañamos con un sistema de alumbrado moderno, y lo hicimos por administración propia. Lo hicimos en conjunto con los vecinos. Nosotros pusimos los obreros municipales, el equipo técnico, la maquinaria que invertimos nosotros en esta gestión durante el 2024 y parte del 2025. Con toda esa preparación desembocamos en esta obra, por ejemplo, ¿y qué pasó? Bajamos los costos un 55% al hacerlo de esa forma. Entonces el vecino se vio beneficiado con ese descuento, digámoslo así, bien, y además le dimos 24 cuotas sin intereses. Entonces de esa forma fuimos generando una sinergia positiva y nos dio la posibilidad de ejecutar una obra que es bastante grande, son 300 y pico de metros lineales. La verdad que es una pendiente muy pronunciada, la topografía de Río Ceballos es jodida. No ayuda. No ayuda, es difícil, pero la verdad que hoy te puedo decir que le cambiamos la vida a ese sector, porque hoy llueve, antes llovía, y la zanja era de 1 metro de profundidad, ¿viste? Sí. El sedimento bajaba a la avenida principal, a San Martín. Digo, después de eso es hora hombre, hora pala, la limpieza, tirar de vuelta toda la calle, llueve a las 2 horas, de vuelta lo mismo. Entonces, estamos tratando de poner un punto final a los problemas históricos y resolverlos de fondo. Creo que ese es un ejemplo que realmente grafica lo que venimos a hacer nosotros, a saldar las viejas deudas, comprometidos con el presente y con el futuro de la ciudad. Bueno, decías recién ese que estás por cumplir los 2 años ya en la gestión.
¿Con qué te encontraste cuando asumiste? Porque venís de una gestión, por lo que contás, y yo te he escuchado en otras entrevistas, una gestión distinta, por lo menos, a cómo vos te planteaste el trabajo que estás haciendo en Río Ceballos. ¿Y qué proyectás para estos 2 años que te quedan? Porque, bueno, hay muchas cosas por hacer y muchas cosas por cambiar. Hay muchísimo por hacer, muchísimo. Y la verdad que es poco el tiempo para la cantidad de cosas que hay por hacer. Fueron muchos años de desinversión, muchos años de una cultura en el recurso humano que no fue atendida. Yo me encontré con un municipio que estaba devastado. Yo no hice política con esto. Yo, la primera apertura de sesiones de mi mandato, hice una rendición de cuentas que está en los portales web para brindar transparencia, un informe que le llamé El Estado del Estado. Y ahí detallé acabadamente con todas las situaciones que yo me encontré del Estado municipal. A mí me dejaron en caja, cuando yo llegué, 8 millones de pesos. Era todo lo que tenía el 10 de diciembre del 23. 8 millones de pesos en la Municipalidad de Río Ceballos. Era todo lo que había. ¿Para pagar sueldos, para todo? Exactamente. Y yo era el 10 de diciembre. Yo tenía que afrontar aguinaldos, claro, después del 20. La gente y las expectativas de la gente, ¿no? Porque quería que Río Ceballos se despierte, afrontar una temporada turística que le teníamos en puerta, sueldo de fin de mes, nada. El primer paso que dimos nosotros fue parar la pelota, ¿bien? Porque la deuda declarada de ese momento no era la deuda que yo venía viendo a medida que pasaban los días de los primeros días de gestión. A mí me habían declarado una deuda de casi 200 millones de pesos en ese momento y te diría que en el primer mes se cuadruplicó. Ajá. Encontramos deuda no declarada, o sea, en cajas, para que ustedes tomen dimensión, cajas de zapato, 8, 9 cajas de zapato llenas de boletas, y claro, nos dábamos cuenta de eso porque venían los comerciantes, venían a querer cobrar y la deuda no estaba declarada y empezamos a buscar, a bucear y nos encontramos con 8, 9, 10 cajas de zapatos llena de deuda. Entonces dijimos, paremos la pelota acá, hagamos una verificación de deuda, claro, y aquel acreedor que entienda que el municipio le debe, que acredite, y bueno, de esa forma, ¿qué hicimos? De esa forma saneamos y brindamos transparencia al Estado del Estado. Y ahí determinamos que la deuda estaba pisando casi los 1.000 millones de pesos. Bien, la verdad que ese fue el panorama que me tocó en términos económicos, pero también hubo una desinversión muy grande en la flota municipal, que nos dificultaba poder prestar los servicios con eficiencia. Entonces, en base al ordenamiento administrativo económico, a nosotros nos permitió durante el primer año de gestión invertir en maquinaria 0 kilómetros. Y en el segundo año de gestión también lo volvimos a hacer. Yo compré 2 motoniveladores 0 kilómetros, que quizás es poco, por supuesto que sí, porque yo la verdad que, primero que no hago la fácil, nunca la hice ni la voy a hacer. Yo quiero elevar la vara siempre de los estándares, pero para que vos sepas, en la historia de Río Ceballos, del 83 fecha, había 2 motoniveladoras nada más que se habían comprado. Yo compré 2 en un año de gestión. Entonces se puede, ordenando, siendo honesto, transparente, sin meter la mano en la lata, como digo yo, porque yo soy un intendente de uñas cortas y de bolsillos flacos. No hay tranquilidad más grande que apoyar la cabeza en la almohada y descansar con la tranquilidad que te da ejercer la función pública de manera honesta y siendo humilde también. Entonces, estamos demostrando que administrando eficientemente se puede invertir en maquinaria, porque además compramos 2 camiones municipales también 0 kilómetros para la prestación del servicio de recolección de residuos, recolección de poda, áridos, y además no descuidamos la producción local con los eventos, con el turismo, volviendo a posicionar a Río Ceballos en la agenda provincial de la grilla de turismo, bien, entendiendo que Río Ceballos no tiene grandes empresas, lamentablemente. El parque industrial hace 20 años que lo prometieron y todavía no es una realidad. Yo lo vengo haciendo en silencio, despacito, y estoy muy cerca de lograrlo. No quiero prometer más nada de lo que ya prometieron antes y no cumplieron porque la gente ya está descreída de todo eso. Te decía, acaba de dejarnos un título. Río Ceballos no tiene metal mecánica, no tiene agro. Río Ceballos, ¿qué tiene? Su principal sector productivo es el sector comercial. Entonces yo cuando asumí, dije, a ver, estamos todos viviendo, el país está atravesando una crisis socioeconómica compleja, ¿bien? Con un cambio de paradigma, con una reconfiguración política distinta a lo que estábamos acostumbrados los últimos 20 años. Entonces en ese manto de incertidumbre, yo necesitaba darle certeza a mi gente, al sector
comercial, que es el principal sector productivo que tenemos hoy, con cerca de 2.000, 2.300 comercios que tenemos activos hoy. Entonces, ¿qué entendimos nosotros? Que hay que inyectarle a la economía local, porque esos comercios, depende de la envergadura, son 2, 3, 5, 10 empleados, y generan puestos de trabajo a la gente nuestra. Entonces, ¿qué hicimos? Paramos la pelota también en ese aspecto, generamos un escenario normativo que incentive la inversión. Eliminemos 70 tasas. 70 tasas. 70 tasas, haciendo el Estado un poco más ágil. Estamos ahora terminando una ordenanza de habilitación comercial para que no sea una odisea habilitar un comercio y para que más bien invite a que vengan a invertir. Empezamos a generar eventos de la mano de los productores privados, acompañándolos con la infraestructura, con algunas cuestiones económicas también, pero empezamos a apostar a eso, ¿no? A crear un escenario próspero para que el inversor venga y elija Río Ceballos. Y así hicimos, en el último año, hicimos la mejor temporada de turismo de los últimos 15 años. Y bueno, eso es lo que yo apunto ahora con la que viene, que aprovecho y los invito porque el 6 de diciembre vamos a hacer la apertura de temporada de verano 25-26. Todos eligieron el 6 de diciembre, ¿eh? Ya es la tercera que tenemos en la agenda. 6 de diciembre. El 6 de diciembre, la tercera. Vamos a todos. Vamos a todas, por supuesto, claro que sí. No, ¿sabes qué le quería preguntar a propósito de esto que venías diciendo respecto a lo turístico y a cómo ha crecido Río Ceballos? Has tenido hace poquito la ampliación del radio del ejido municipal en la legislatura. ¿Qué significó esto? ¿Qué va a significar para Río Ceballos? Tanto en lo turístico como en lo cultural también, porque me imagino que esta ampliación les va a permitir a ustedes ir un poquito más allá en esta materia. Absolutamente, mirá, la verdad que para mí, y humildemente lo digo, ha sido un hito lograr la sanción del radio. Desde el año 2008 que se había iniciado el expediente y lo logramos terminar ahora. Yo cuando asumí la gestión, abrazamos eso, lo retomamos y lo terminamos en menos de un año. Digo, ¿cuál es la importancia que tiene esto? Porque esto está atado a lo que te decía recién. Hoy, además de atender la diaria, nos permitimos pensar en el largo plazo, porque la mirada cortoplacista fue la que nos trajo hasta acá con los aciertos y con los errores. Y el nuevo radio a nosotros nos da la posibilidad también de trabajar como lo venimos haciendo hace ya casi 15 meses, 14, 15 meses, que estamos trabajando en un código de ordenamiento urbano. Nos tocaba revisar la ordenanza de uso del suelo a nosotros, que es la 2659 del 2019, que te invita cada 5 años a revisarla, a revisar el uso del suelo, la zonificación, el crecimiento y demás. Como nos tocaba revisarla, en esa revisión encontramos algunas contraposiciones con otras ordenanzas que son complementarias, como es la ordenanza de fraccionamiento, de cobertura vegetal, y dijimos, acá también paremos la pelota, porque estamos frente a una oportunidad histórica. Si unificamos todo en un único código de ordenamiento urbano y nos proponemos realmente proyectar la ciudad para los próximos 30, 40 y 50 años por delante. A ver, Río Ceballos creció en su génesis, ¿no? Con el río, como todas las ciudades que son atravesadas por el río, como el gran estructurador, y creció de forma desordenada. Y si le sumás que en los últimos 15 años creció de manera desmedida, sin ser acompañada con inversión, con infraestructura, con servicio, bueno, hoy estamos padeciendo mucho de eso. Entonces, la sanción del nuevo radio, acompañado del trabajo que venimos haciendo con esta redacción del nuevo Código Urbano, nos va a permitir a nosotros proyectar el río Ceballos que se viene en el futuro, proyectar el sector, sobre todo de la ruta E53, que estamos hablando de un suelo que es agrícola, que no hay monte nativo. Yo lo que propongo es que Río Ceballos sea un pulmón verde de la provincia, que cuidemos, que frenemos el desarrollo sobre la montaña, porque tenemos que cuidar el verde, o sea, tenemos una riqueza enorme en la montaña, que cuidemos la reserva, que cuidemos los acuíferos y que viremos hacia aquel sector que es un sector agrícola, que no hay monte autóctono, como te decía, y que hoy, ya hace muchos años, ha ido creciendo desordenadamente con algunos barrios que parecían que son cerrados, pero no lo son, y bueno, hay que acomodarlo, hay que ordenarlo y a su vez hay que dejar sentadas las bases sólidas, normativas, para el crecimiento. Y también nos animamos a dar ese desafío, ese debate, que hoy estamos entrando ya en la anteúltima fase, que es la fase de participación, que va a comenzar dentro de poco tiempo, en donde vamos a buscar validar, ¿no?, el río Ceballos que queremos, frente a otros actores, vecinos, vecinas, instituciones intermedias, clubes. Vamos a trabajar con todos buscando esa validación social, porque hay que entender que el río Ceballos se construye entre todos. ¿Y qué pretendo yo también? Que esta normativa llegue al Consejo Deliberante
con un consenso construido para que también aquellos opositores transitoriamente también acompañen y introducir las mejoras que ellos vean con su visión, pero también acompañen, ¿no? Porque es necesario poner orden en Río Ceballos para que el crecimiento sea sostenido y sustentable sobre todo. Intendente, montón de cosas para hacer, montón de cosas para hablar, encima vos tenés todo el entusiasmo, así que ¿sabés qué? Te propongo que vengas a otro programa más y sigamos charlando y cuando además tengamos ya muchas otras cosas claras para también hablar de política, ¿qué te parece? De lo que quieran hablamos. Dale. Yo les agradezco muchísimo por el espacio y quedo a disposición siempre. Habla, perdón. todo tuyo. Habla como un intendente muy conocedor de su ¿Viste? tierra. ¿Viste? Y además, yo olfateo que habla pensando en una reelección. Le quieres sacar las definiciones políticas rápido, ¿Pensamos ¿viste? en la reelección? Mirá, Porque es entusiasmo y además ya lo dijiste al principio. Sí. Es poquito tiempo para todo lo que hay que hacer. Vos ahí... yo te lo voy a ser totalmente sincero como lo Sí. soy siempre. No le esquivo al bulto, no le esquivo las preguntas que pueden ser incómodas políticamente. pero no es tan incómodo. Pero bueno, yo sinceramente he construido un gran equipo. Y no solamente eso, sino que hemos construido un gran proyecto de ciudad. Y que permanentemente estamos buscando ampliar esa visión con otros actores sociales y políticos que quieren sumarse a un Río Ceballos mejor. Esa es la visión. Y tenemos que ser despojados del cargo. O sea, si yo soy útil, soy necesario para esta causa, por supuesto que me van a encontrar ahí porque tengo ganas, porque tengo energía, porque me preparé para esto y porque de verdad hemos realmente trabajado muchísimo en este corto plazo y veo que falta tiempo para poder concretar mucho de lo que venimos haciendo y bueno, me gustaría que se continúe con eso. Gracias, Intendente. Gracias a ustedes, un placer. En la mesa de Política Córdoba Verdad, el intendente de Río Ceballos, Ezequiel Lemos, con una definición importante que nos deja al último, ¿no? Si soy útil, Te la pateo. no importa, pero algo quedó ahí, a mí me gustó.